Hay también otras propuestas como por ejemplo, y que a mí me hacen sentido, mucho sentido, la intervención, cierto, civil de carabineros, donde los temas administrativos se han llevado por civiles, pues, y no necesariamente por la misma dotación de carabineros. Yo conozco carabineros que llevan 30 años como administrativo y nunca ponen un pie en la calle, pues compadre. Entonces, ahí también hay una deficiencia, ¿cierto? Quizá Y una especie de derroche de recursos. Porque Perdón. al final, ¿cierto? Los preparan para hacer estas labores de seguridad, pero terminan haciendo trabajo administrativo. Quizás esa era una parte de la reforma tan prometida, porque era parte del plan de gobierno, la reforma de las instituciones policiales, que cuando le dicen reformar tal cosa, si no es en beneficio de los neoliberal, saltan todo. Pero reformar la institución policial, por ejemplo, pensado de esta manera, ahora con el diario del lunes y con la crisis de seguridad, ahora les parece sensato, pero quizá era parte de la propuesta. Optimizar realmente los recursos. Y optimizar eso es lo que se puede hacer, ¿cierto? Desde una mirada. Y recursos que no son infinitos, menos con el bloqueo que hace la derecha, que se demuestra que no son infinitos los recursos para seguridad, que los condicionan, ¿ya? Que los condicionan los mismos que utilizan la situación de crisis de seguridad respecto a los parámetros de Chile, ¿ya? Respecto a los parámetros de nuestro país, como parte de su agenda pública y que no tienen otra vía que la bala, ¿ya? Vuelvo a insistir, el problema de las instituciones al final es cuando al final los que han sido condenados, muchos de ellos han sido más por temas económicos que por temas de los delitos que han cometido sobre las personas. ¿Cuántos pacos, cuántos milicos han sido condenados por facilitarle arma al crimen organizado? Por ser parte de la prote de los narcotraficantes, por quizás en esta trama del robo de madera, haber sido parte de las organizaciones que protegían como parapoliciales a los ladrones de madera. Bueno, a propósito de corrupción, antes de que nos vayamos a la pausa, lo de ayer, esto calentito, lo de la PDI y el caso Hermosilla, la renuncia del director Sergio Muñoz Yáñez por audios que lo vinculan como colaborador de la corrupción del caso Hermosilla, un escándalo de marca mayor que al final esto también debería haber sido una muestra de autoridad que no fue tal el hecho de que haya sido el director de la PDI quien haya renunciado en vez de haberlo sacado. O sea, de que el gobierno haya dicho, señor, usted se va. Es la autoridad, es el delincuente el que renuncia al cargo. No es el que tiene la potestad de sacarlo, el que lo expulsa, lo despide, ¿ya? Porque es muy distinto en este tipo de cosas exigir una renuncia que la persona voluntariamente, porque eso queda para la opinión pública, dimita a su cargo. Por eso es una cuestión de autoridad. Brevemente, de acuerdo a lo que pudieron averiguar varios medios de comunicación, por ejemplo el Desconcierto, la Fiscalía Oriente emitió la orden de diligencias respecto al allanamiento del domicilio y las oficinas de Sergio Muñoz Yáñez, ya no director de la Policía de Investigaciones, en el marco de las diligencias por los audios del influente abogado Luis Hermosilla. En estos procedimientos se habría confirmado hechos constitutivos de delito que habría afectado a Sergio Muñoz, quien bajo el mando de San Sebastián Piñera de Lago Ranco asumiera el cargo de mandamás de la PDI con un fuerte mensaje de probidad. Porque recuerden de que el anterior director de la PDI, Héctor Espinosa, está procesado por fraude al fisco, malversación de fondos. Entonces seguimos en esta cuestión institucional. Y hablando de seguridad, director de la PDI formalizado, los pacos, los directores por el mismo camino, excomandantes del ejército por lo mismo. ¿Quién va a estar a cargo de la seguridad cuando el problema es esto también? Pato. Mira, en primer lugar, puede ser estratégico o lamentable lo que tengamos que esperar que el encargado de PDI renuncie y no sea el gobierno el que solicite la renuncia. Al contrario, el gobierno
declara que va a aceptar la renuncia después que sea formalizado, o sea, este martes va a ser formalizado el director de PDI, y ahí recién el gobierno se va a atrever a aceptar la renuncia. Entonces, es irrisorio que tengan que renunciar y den el espacio para el lavado de imagen. Si en el fondo este gobierno le da el espacio al lavado de imagen, de que haya una transparencia en el lavado de imagen, y él no acepta todavía la renuncia, si el gobierno aún no acepta la renuncia del director de la PDI, enlodando aún más la institución, porque en el fondo están enlodando la institución. Pero este es un país de, como te decía en un comienzo, una lavandería. Ujú. Aquí sirve para lavar ropa, para lavar la conciencia, para lavar dinero y para lavar droga. Es el concepto de hoy, lavandería. Sí, pues. Entonces, volvemos al mismo problema. Se saca la ficha, pero todo el juego está podrido. Sí. Incluyendo al Poder Judicial, incluyendo a las fiscalías, incluyendo a todo lo, en realidad lo penal. En estos momentos también en el Parlamento se están discutiendo modificaciones al Código Penal, que sería muy importante poder profundizarla. Bueno, obviamente quizás lo podemos dejar como tarea a nuestros compañeros de abogado en directo, Sí. que nos pueda, desde el punto de vista jurídico, qué implicancia tendrían estas modificaciones al Código Penal también para actualizar la justicia. Entonces, el asunto es institucional. Y en un caso de corrupción donde ya tenemos una institución del Estado podrida, ya, por la corrupción, como fue el Servicio de Impuestos Internos, cómo se favoreció. ¿Para qué decir los vínculos y los tejimanejes políticos que vinculaban a Luis Hermosilla como abogado de Piñera, como abogado de Schado y como abogado de la alta esfera política en distintos espectros? Y otra institución del Estado que está corrompida, como la PDI, a pesar de que dice Policía Civil, es una institución parte del Estado, ¿ok? Parte de la fuerza de orden y de seguridad y de investigación. Entonces, vamos a seguir sacando fichas, pero la mente, la formación y la estructura de estas instituciones van a seguir siendo el problema, ¿ya? Y aquí nos remitimos también a volver a la discusión inicial. ¿Cuál es el enemigo de estas instituciones? ¿Ya? Todavía están con una mentalidad que no les permite ver el verdadero daño de la implicancia de la corrupción, ¿ya? Incluido el Poder Judicial, de cómo impacta el crimen organizado, de cómo impacta el narco, de cómo impacta el lavado de dinero por distintas vías, ¿ya? Del gran lavado de dinero y del lavado de dinero corriente, al detalle, si uno podría decir, ¿ya? Todavía no tienen ese panorama, porque deberían preocuparse más de eso que de preocuparse, por ejemplo, como vimos en los archivos desclasificados de la Guacamaya, ¿se acuerdan que lo hablábamos? Reunión de ambientalistas en sede social tanto, y clasificaban esa reunión como con una categoría de riesgo. Reunión de colectivo, comillas, anarquista en espacio público. De mayor riesgo porque son anarquistas. ¿Se acuerdan? Esas eran las preocupaciones de la Policía de Investigación y del Ejército durante el estallido social. Vigilar cabildos, durante la pandemia vigilar ollas comunes, vigilar organizaciones sociales, etcétera, etcétera. Esas eran las ocupaciones. En eso administraban los recursos en vez de ser parte de la investigación de delitos y de investigaciones que realmente dañan al país. Y ese es el tema, no solamente con la PDI, con lo contingente, sino que también con lo policial, con el ejército y con la prensa, con los medios de comunicación. ¿Ya? Pero sí, mira, si tenemos... Pero si tenemos dentro del Poder Judicial tan corrompido a veces y tan flexible para la delincuencia con dinero, para el cuello y corbata, que es tentador, po. Es tentador para todas las personas que pueden estar cerca del poder,
el llenarse los bolsillos y que el día de mañana no te salga ni por chiste. O si no, veamos el caso de alcaldes, ¿cuántos de la Fuerza Armada que han estado investigados están presos? Todos los palos a la rueda que le pusieron a la ministra Rutherford por el milico gay. ¿Cuánto hay? ¿Cuántos alcaldes que se han robado, se han llevado la municipalidad para la casa, están detenidos? La formalización de esta semana fue en Hora Cueva, de la UDI en San Bernardo. Y nada más. Formalización y después le dan libertad en la casa, o sea... Arresto domiciliario. Libertad en la casa, ¿no? Sí. Es una forma de encubrir todo. Entonces, es pavo, o sea, si yo estuviera cerca del poder, digámoslo, y tengo la posibilidad de robarme 40 millones de pesos y mañana el Poder Judicial me va a mandar para la casa y no voy a devolver un puto peso, me quedo con los 40 millones. Y dejo que los medios de comunicación, le mando 5 a los medios de comunicación y me blanquean la imagen y salgo haciendo el santo patrono. Sale más barata la fianza que el delito. Claro, y te caes con dinero. Si cuánto de todo esto de cuello y corbata que han robado este país, y se siguen robando este país, no les sucede y no pisan en una cárcel. Así es. Así es fácil delinquir. Entonces el problema, ¿dónde está? ¿Está en las instituciones o está en el Poder Judicial, en el partido judicial que le denomino? No, y además la imagen pública de que el gobierno es el que hace mal las cosas y jamás vemos esto otro. Jamás atacamos a la corrupción de la Fuerza Armada, a la corrupción policial, a la corrupción de PDI, a la corrupción de instituciones, de los mismos municipios, etcétera, etcétera. Pero los medios de comunicación dicen, el gobierno, este gobierno, este gobierno, este gobierno. Bueno, hay un montón de detalles que en estos 2 años se han avanzado en temas de seguridad que lamentablemente pueden quedar en un segundo, en un tercer plano con este coro de los milicos a la calle. Compartimos un comentario que nos hizo llegar a través de Cristian, el compañero gallego, José Gallego, sobre el tema de las remuneraciones y la jubilación de las policías y Fuerzas Armadas. Nos dice: Carabineros y Fuerzas Armadas, Caja de Ipreca y Capredena pueden jubilar con hasta 20 años de servicio y con el 60% del sueldo que tenían. Imagínense. Ahí vemos también otra vara de distancia entre unos pensionados y la gran mayoría. Los Carabineros y Fuerzas Armadas que se jubilan con 30 años o más jubilan con el 100% del sueldo que tenían. 3. Sin embargo, los civiles jubilados en la AFP, ¿ya?, o rentas vitalicias con el 30% del sueldo. No hace hincapié en esto, que también es una muestra de desigualdad, porque son instituciones de privilegio. Y lamentablemente están formados desde el clasismo y desde sectores privilegiados también dentro de su propia institución. Cuando se hablaba de la equidad en la formación policial en el proyecto de Constitución 2021-2022, también tenía que ver con esto. Para romper con el clasismo y con la exclusión que también existe adentro de la institución. Porque si tenemos clasismo en la vida civil, también es evidente y mucho más profundizado en el mundo de las Fuerzas Armadas y de orden. Mira, ahí va a parecer contradictorio y raro lo que voy a decir, pero ahí tengo que darnos cuenta y felicitar a la derecha que sigue siendo coherente y consciente con lo que ellos proclaman. Siguen protegiendo a su brazo armado, a su brazo de transmisión ideológicas. No así estos partidos que nacen diciéndose de izquierda, que explotan a sus aliados, que pisotean a la gente que está con ellos, que no la toman en consideración. Que lo exponen. Que lo exponen, exactamente. Entonces, chita que hay una gran diferencia, porque por último, no sé, o de alguna otra forma como políticos o como presidente o como los representantes, busco la forma de aumentar la pensión garantizada universal. O sea, como se le ha dicho repetidas veces, traten de vivir ustedes con esa miseria de sueldos. Y las mujeres que jubilan en este país, generalizada en el global, no asumen más de 90.000 pesos. No tienen más de 90.000 pesos para vivir. O sea, ni para
hipervivencia, ni para... Si tú tienes que pagar una pieza de arriendo, o el agua, la luz, y se acabó. Tienes que elegir. O sea, vamos a irlo al alquimismo, a vivirle del aire, de la energía cósmica. Imagínate, hasta eso lo van a privatizar. Bueno, si ya no está privatizado en este país.